O sea, no hay problema. No hay problema en su caso si los demás tienen mayor diámetro. No hay problema. No hay problema. Entonces, con, en este caso, redes de distribución cerradas. Y vamos a ver algunas partes que no hemos tocado en la sesión de la mañana. Sobre todo, tipos de redes. Aquí tenemos algunas definiciones, un poco más exquisitas como definición, con mayor precisión. Define red de distribución como conjunto de tuberías y accesorios de diferentes diámetros que incluyen válvulas, grifos y demás accesorios cuyo origen está en el punto de entrada al pueblo, que es el final de la línea de deducción, como les explicaba en el esquema, y que se desarrolla por todas las calles de la población. Con relación a las conexiones domiciliarias, existen dos tipos de conexiones: conexiones simples y conexiones múltiples. Las simples, que sirven a un usuario, y múltiples, que sirven a dos usuarios. Ya no se proyectan ahora, ya no se proyectan, pero en el pasado sí se lo hacía hacer. Conexiones domiciliarias simples y conexiones domiciliarias múltiples. A eso se refiere. De estos dos tipos de conexiones domiciliarias han quedado estas de arriba, las conexiones domiciliarias simples. Las múltiples ya no se... y se hacían con la finalidad de ahorrar costos. Conexión una sola acometida que distribuía a dos medios. Esta práctica en el diseño y la construcción ya se ha abandonado. Ya no se proyecta ni se construye así. Porque tenía problemas de comercialización. Es decir, si alguno de estos no pagaba más de 6 meses, lo que correspondía era levantarle la conexión. Más de 2 meses, le cortan el servicio, le sacan el medidor. Más de 6 meses, le levantan la conexión domiciliaria. Y levantarle, sacar la conexión domiciliaria no había problema. Se levanta solamente a uno. Pero el problema era acá. El problema era acá, levanta. ¿Cómo le levanto la conexión? Si este sí está al día y este no está al día. Había que levantarle toda la conexión domiciliaria a los dos. Entonces había un problema de comercialización. No se podía practicar el levantamiento de la conexión. Se llama levantamiento a retirar la conexión domiciliaria. Se los digo porque van a encontrar eso en el campo, en la realidad, pero ya no se proyecta más. Hidrante, elemento de control es el dispositivo que permiten medir el agua.
partes, tuberías, accesorios, cámaras de rompepresión, igual que en las líneas de conducción. Tuberías, accesorios, cámaras de rompepresión, igualitos. Válvulas de purga, esas son las cámaras de rompepresión, y válvulas de aire también. Son otras partes. Tuberías, al igual que en línea de conducción, se pueden instalar aéreas, pueden cruzar accidentes, puente aéreo, en fin, todo lo que vimos en líneas de conducción. Cámaras de rompepresión, ahí sí hay una variación. Las cámaras de rompepresión en redes de distribución varían. Si nosotros tenemos una ciudad de esta naturaleza, y acá tenemos casas, acá tenemos casas, acá tenemos casas, acá tenemos el reservorio, y entre este punto y este punto hay 200 metros de desnivel. Entonces, si este es el reservorio, por eso de tener el reservorio, voy a tener más de 200 metros de presión. ¿Qué hago? Divido para tener no más de 50 metros de presión. Entonces pongo cámara de rompepresión, cámara de rompepresión, cámara de rompepresión, cámara de rompepresión. Pero si pongo cámara de rompepresión de las de línea de conducción, y el agua va a salir y voy a romper la presión, perfecto. Pero en los hechos, ¿qué va a pasar? En los hechos va a pasar que el reservorio nunca se va a llenar. Va a haber problemas en el reservorio. El reservorio se va a vaciar. ¿Por qué? Porque el agua va a entrar y va a salir. Va a entrar y va a salir. De noche, la red de distribución, vamos a tener la red de distribución por aquí. Va a entrar la cámara, va a salir de la cámara, va a entrar la cámara, va a salir de la cámara, va a entrar la cámara, va a salir de la cámara. Acá vamos a tener la cámara de rompepresión, acá vamos a tener la cámara de rompepresión. Como de noche no hay consumos de agua, todo el agua va a pasar por gravedad hasta abajo. Al pasar hasta abajo, toda esta línea se va a llenar, toda esta tubería, no va a haber consumos, consumo cero, caudal cero, no va a haber pérdidas de carga, se va a presentar la línea estática. En consecuencia, como acá se va a llenar, como no hay consumo, acá se va a llenar y por acá se va a perder el agua, por el reboce, se va a perder. Y todo el agua va a pasar de arriba para abajo, de arriba para abajo, va a pasar por gravedad y acá se va a perder el agua. Todo el agua del reservorio que debería haberse almacenado durante la noche se va a perder y se va a perder acá. Para que eso no ocurra, se proyectan cámaras de rompepresión de esta naturaleza. Si en la parte de abajo no hay consumos de agua, el nivel de agua acá se va a levantar, se va a elevar. Perfecto. Se va a levantar el agua acá. Vamos a proyectar una válvula de flotador. El agua va a ingresar. Vamos a poner una válvula simplemente para controlar, para hacer operaciones de reparación de la válvula de flotador. Cerramos acá y la sacamos para hacerle mantenimiento y la volvemos a colocar. Abrimos la válvula y esto funciona siempre abierta. Esta es una válvula igualito que las válvulas de las viviendas, de los baños. Hay una llave de compuerta que controla el agua a cada baño, a cada lavadero de ropa, a cada lavadero de cocina, a cada grifo. Simplemente cierro la válvula y saco la llave del aparato para reparar. Es lo mismo esto.
igualito, es el mismo concepto. Y si el agua se cierra acá, el paso de agua se cierra acá, se obtura, cuando esta válvula alcanza el nivel de agua, entonces ya no va a entrar agua por acá, no se va a perder por el rebose. En consecuencia se va a llenar esta tubería, acá se va a ver la misma operación, se va a llenar esta, se va a llenar hasta que se llene el reservorio. Es el objeto de tener cámara de rompepresión de red con válvula de flotador. Esa es la diferencia con la cámara de rompepresión de línea de conducción. No deben ser las mismas, debe tener este dispositivo. No es complicado darse cuenta de esto. En cuanto a válvulas de aire, el mismo concepto que lo vimos en líneas de conducción, solo que ahora con una atingencia más. En las válvulas de aire en línea de conducción se deben proyectar válvulas de aire para permitir la expulsión de aire y la admisión de aire, para que no se creen presiones negativas. Es decir, si yo tengo una línea de conducción y tengo la línea de conducción por acá, y acá tengo una válvula de aire, la proyecto así con válvulas de purga acá, válvulas de purga acá. ¿Qué pasa si la tubería se rompe? Todo el agua que viene por acá y el agua de esta columna van a salir por acá. Entonces va a ocurrir que acá, en este tramo, inclusive va a jalar el agua de acá, y acá en este punto se va a si esta válvula está cerrada, acá se va a presentar un caso de que va a haber presión negativa, porque todo el agua viene para acá, todo el agua va a venir para acá y va a fugar por acá. Este va a ser un elemento, un lugar de pérdida de agua. Está bien, nosotros hemos proyectado la válvula de aire para expulsar el aire que se acumula en las inflexiones positivas. Ahí se acumula el aire, eso ya lo expliqué la vez pasada. Perfecto, y la válvula, cuando haya aire, se va a expulsar aire. Cuando se rompa la tubería, debe permitir que entre aire por acá. En vez de que salga el aire, que permita que ingrese el aire para eliminar el agua que viene acá y no jale toda esta agua de acá. Y aún así jalándolo, si no permite el ingreso de aire, ¿no? Si permite el ingreso de aire, ya no va a jalar esta agua, solamente esta columna de agua es la que va a salir acá. Entonces, en líneas de conducción se deben proyectar válvulas de aire de doble función: expulsión de aire y admisión de aire. Por esa situación, en un momento se necesita que expulse aire y en otro momento que admita aire. Momentos diferentes. En cambio, en redes de distribución se presenta también lo mismo. Pero si ya no tenemos en redes de distribución, solo tenemos de red de reservorio para abajo, se puede dar el caso de la necesidad de expulsión de aire, de admisión de aire, y de las dos cosas a la vez, admisión y expulsión de aire. Una columna puede estar requiriendo y la otra puede estar requiriendo admisión y la otra expulsión.
entonces se recomienda en redes de distribución válvulas de aire de triple función. En redes de distribución, este es en líneas de conducción, expulsión, admisión y expulsión y admisión, triple función, admisión, expulsión y admisión y expulsión, tres funciones. La primera función en línea de conducción y también en redes es expulsión. La segunda función es admisión. Y la tercera, expulsión y admisión. Entonces, cuando hay que adquirir o pedir cotización de válvulas de aire, hay que hacerlas con estas abstinencias, ¿no? O por lo menos el proveedor le va a preguntar, ¿y de qué estamos hablando? ¿De conducción, de red de distribución? ¿Cómo la quieren? ¿De expulsión? Porque hay solamente de expulsión. Y hay que proyectarles de admisión y expulsión. Y en redes de triple función. Bien, hasta ahí lo que es válvulas de aire, y es entendible esas razones. En el caso del aire, alguna cosa, pues cuando uno se va al terreno, válvulas de purga. Las válvulas de purga se ubican en los puntos más bajos de la red o conducción para eliminar la acumulación de sedimentos. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo, ingenieros, si nosotros estamos diseñando redes de distribución en la que estamos distribuyendo agua? No estamos distribuyendo agua con sedimentos. Entonces, aparentemente no tendría sentido proyectar válvulas de purga en la red de distribución. Y en efecto, en parte, no valdría la pena proyectar válvulas de purga. Si estamos hablando de una ciudad, ya estamos hablando de redes cerradas, ciudades mayores de 2.000 habitantes, estamos hablando de 10.000 habitantes, 15.000, 20.000, 30.000 habitantes, ciudades mayores de 10.000 habitantes que ya tienen sistema contra incendio, entonces se puede aprovechar los grifos contra incendio para purgar las redes. Y desde ese punto de vista no requeriría válvulas de purga, porque se purgan por esos puntos. Sin embargo, cuando uno calcula la red de distribución con los métodos, cualquiera de los métodos, que vamos a verlo más adelante, de muchos métodos, o con WaterCat o con software asistido, ¿no? Ustedes van a determinar las velocidades. Y efectivamente, como les explicaba temprano, en la red de distribución sí se presentan pequeñas partículas que van a sedimentar en la red de distribución. Y van a ser partículas que han pasado la filtración y están constituidas por pequeños flocks con partículas de arcilla aglomeradas con sulfato de alúmina y van a pasar a la red de distribución. Y que pueden ser acarreadas con una velocidad de 0,15 metros por segundo. Por eso se recomienda que las velocidades mínimas de red de distribución sea 0,30 para que las arrastren esos sedimentos. Pero cuando tenemos redes de distribución
con ramales en los ramales, si los usuarios de noche no hacen uso del agua, acá el caudal va a ser 0. O la velocidad a caudal mínimo va a ser muy baja, menores que 0.15. Y eso lo pueden comprobar mediante cálculo hidráulico. La velocidad de paso por cada tramo, tramo por tramo. En todos los tramos vamos a poder determinar la velocidad. Y donde tengan velocidades 0, próximas a 0 o menores de 0.15, hay que proyectar válvulas de purga. Supongamos que acá también tengamos velocidad 0 en este tramo de acá, y el agua pasa de acá para allá, bueno, válvula de purga acá. Porque van a haber velocidades que de noche, en las redes, de todas maneras se van a presentar velocidades 0. Así, donde tengamos buenos caudales, buenos diámetros, velocidad 0.50, 0.60, de noche siempre vamos a tener velocidades menores de 0.15. Pero donde tengamos a caudal máximo horario velocidades menores que 0.15 o 0, ahí tenemos que proyectar válvulas de purga, porque se van a presentar sedimentos. Ahí va a haber mayor incidencia en sedimentos, hay que proyectarlas. Así hagan el esquema y... Exactamente, y las EPS tienen la obligación de purgar las contra incendio, pero si no le proyectan válvulas de purga, justamente donde se presentan velocidades bajas, van a tener problemas, pues, ¿no? Van a tener... Exactamente. Aparte que pasan pues las arenas, siempre pasa. Cuando usted hablaba de las válvulas de aire hasta triple, ¿cómo se colocan para operar? ¿Admisión vienen juntas o...? Es una sola válvula, ¿Ah? una sola. ¿Una sola válvula? Una sola válvula. Pero tiene la... ¿Expulsión, admisión? Sí. Es como un celular que tiene cámara fotográfica, para llamar por celular, para almacenar, calendario, igualito, tiene 3 funciones, pero es una sola aparato. Es una sola. Un solo aparato. Se diferencia de las de admisión y expulsión porque tiene 2 compartimientos. Yo les dibujé, ¿se acuerdan? Uno así, ¿no es cierto? Bueno, este tiene 2 compartimientos. 2 compartimientos. Una bolita por acá, la admisión por acá, y esta. Admiten, pueden tener esto o no, pero una expulse aire y la otra puede admitir aire. Pero es un solo equipo, una sola unidad. Y siempre, obviamente, siempre hay que proyectarles con una válvula de compuerta y sus uniones universales para cerrar y mandarla a reparar, mantener, ¿no? Siempre. Sí, exacto. A eso se refiere. No, hay que hablarle un poco más de propiedad. Porque te hablan en ese lenguaje. Sí, uno tiene que hablarle más técnicamente. Claro. De doble función. En líneas de conducción. En red de distribución, de triple función. Sí, a eso se refiere. Como en ese caso.
existen las redes primarias y redes secundarias, también llamadas de relleno. Las que calculamos mediante los programas o con Hardy Cross, con los métodos manuales, son las redes primarias. Las redes secundarias no se calculan, son de relleno simplemente. Las redes primarias en el pasado se las llamaban redes matrices, son tuberías de gran diámetro y mayores a 100 milímetros. Las tuberías secundarias o de relleno no se calculan y son tuberías y accesorios de 100 milímetros o más. Las redes terciarias son tuberías y accesorios de menor diámetro hasta 63 milímetros. No están representadas en esta figura, en esta. Y en una ciudad se calculan las redes primarias y las secundarias se acostumbraba a no calcularlas. Y existen dos motivos para no calcularlas. Primero, tienen que distribuirse grifos contra incendio en la ciudad a una distancia no mayor de 300 metros entre ellos. Entonces, como tengo que poner redes en distancias no mayores en redes primarias, longitud máxima igual a 600 metros, yo podría tener acá 5 o 6 tramos de 100 metros. Y tenía que poner grifos contra incendio de todas maneras en longitudes máximas hasta de 300 metros entre ellos, 200, 250 metros. Y siempre tenían que caer los grifos contra incendio en redes de relleno, obviamente. Y se especificaba, en los grifos contra incendio tenían que salir 15 litros por segundo, que es bastante. Y obviamente tenía que dimensionarse con una tubería mínimo de 4 pulgadas para que pueda ser alimentado más o menos 7.5 litros por cada lado, por cada línea, porque estos se instalan, grifos contra incendio, se instalan mediante una T, no se instalan sobre la tubería, en una derivación, en una T. Entonces el caudal es muy importante de salida en un grifo contra incendio. La primera razón, o sea, como yo tengo que... Y los grifos contra incendio tienen que instalarse en tuberías entonces de 100 milímetros. Entonces todas tienen que ser de 100 milímetros, ya no necesito calcularlas. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que si calculo las redes por cada nudo, en cada esquina, en cada red secundaria, las áreas de influencia de cada nudo es muy pequeño. Es un caudal muy pequeño.